Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 14 años y no hablaba con nadie durante la comida. Se sentaba en la esquina del comedor, el cuerpo recto, las manos firmes, los ojos mirando la charola metálica como si fuera un altar. Siempre la misma rutina, siempre el mismo silencio. Lo que pocos notaban, porque en ese lugar nadie miraba con atención, era que Elías Mateo Ávila Torres elegía entre todas las cucharas del centro una sola, una de plástico blanco, opaca, vieja y rota por la mitad. Con esa comía, siempre con esa. Aunque hubiera cucharas nuevas, aunque los otros se burlaran o los voluntarios ofrecieran cambiarla, nadie entendía. Ni los custodios, ni los trabajadores sociales. Solo él sabía por qué. Porque esa cuchara había sido la última cosa que tocó antes de salir de su casa a los 9 años, cuando los hombres del DIF lo sacaron sin aviso. La tomó del fregadero. Nadie más la vio. Nadie preguntó. Pero desde ese día fue todo lo que le quedó. Y no estaba dispuesto a soltarla. Tenía 14 años cuando Elías Mateo Ávila Torres sintió por primera vez la fisura que recorría la cuchara que guardaba. Aquel centro de internamiento para adolescentes en Pachuca, Hidalgo, olía a jabón barato y harina de frijol recalentado. El comedor era un gran salón con mesas largas, todas idénticas, todas metales fríos. Él llegaba siempre 15 minutos antes de la comida, tomaba su charola metálica con manos rígidas y se sentaba en la esquina más lejana, donde la sombra de la ventana apenas alcanzaba. Allí extendía una servilleta arrugada, dejaba su cuchara rota encima y esperaba en silencio. No hablaba, no miraba a nadie, no movía los pies. Los demás comían rápido, charlaban entre ellos, se reían. Elías se limitaba a mirar cómo el arroz se endurecía sobre la charola y a clavar la cuchara en cada bocado, lento, calculado, con una rigidez que parecía rechazar el tiempo. Esa cuchara era su vínculo silencioso con un pasado que nadie más conocía. La cocina de adobe con olor a chile seco, donde su madre le enseñó a probar la masa del pozole. El fregadero con platos a medio lavar. El zumbido del ventilador que giraba bajo el techo de lámina vieja. Cuando lo sacaron de su casa a los 9 años, él tomó esa cuchara sin decir nada. No hubo despedidas, no hubo palabras. Esa cuchara fue su única posesión. Con ella aprendió a comer en aquel primer refugio del DIF y luego en albergues y casas hogar, hasta llegar a ese centro en Pachuca. La rutina del comedor era su exilio, un sitio donde todos comían juntos, menos él. Las cucharas del centro estaban limpias, nuevas, muchas eran metálicas, pero él siempre pedía aquella de plástico quebrada. Si por error alguien se la llevaba, se quedaba en silencio, como si la risa de los otros se hubiera convertido en una daga dentro de su estómago. Los voluntarios le ofrecían otras. Insistían con voz suave, ¿quieres esta cuchara nueva? Y él negaba con la mirada fija en su plato sin mover labios. El trauma no gritaba, pero estaba presente en cada gesto. El temblor leve cuando giraba el mango, la tensión en los hombros, la boca sellada. Durante meses, nadie se atrevió a preguntarle. Hasta que llegó Martín, un voluntario nuevo con voz baja y los ojos sin juicios. Martín reparó en Elías, porque un día la cuchara se astilló más. La mitad del cuenco ya no sostenía líquido. Martín se acercó sin prisa. Le permitió expirar silencio como si fuera refugio. No dijo, ¿por qué escoges esa cuchara? Sino, ¿te gustaría contarme algo sobre ella? Sin señalar, sin urgencia. Elías no respondió. Continuó comiendo, pero así comenzó un hilo sutil entre ellos.
Martín traía galletas de avena los viernes, pequeñas, redondas y crocantes. Después de la comida, dejaba una junto a la cuchara rota. Elías la tomaba con la misma cuchara como una ofrenda muda. No hubo palabras, solo una galleta. Con el tiempo, Martín dejó una segunda cuchara nueva al lado de la rota sin preguntar. Elías miró la nueva, la tocó con el mango torcido de la suya y volvió a la suya rota. Fue una elección invisible. Hasta que un martes la cuchara rota se deslizó por la charola y cayó al suelo. El sonido seco del plástico quebrándose fue una explosión en la mente de Elías. Su cuerpo se tensó como si el aire hubiera desaparecido. Se quedó inmóvil, la mirada al vacío, el plato con su cuchara partida en dos. Nadie se atrevió a moverse. Los otros chicos bajaron la mirada. Los voluntarios se congelaron. Martín se acercó despacio, recogió los pedazos. Nunca dijo nada. Al día siguiente, trajo una cuchara reconstruida. No era para comer, le explicó a un cuidador. Era un monumento. La habían reparado con resina transparente, reforzado, pintado para que brillara como una cicatriz endurecida. El cuidador le enseñó a Elías cómo sostenerla, no para usarla, sino para colocarla en una caja pequeña, junto a una vieja foto que mostraba una casa con techo de teja rota y una mujer de rebozo intentando secar ropa al sol. Elías la sostuvo con los dedos rígidos, sin miedo. Era la primera vez que separaba la cuchara de su acto de supervivencia. Se quedó mirando la caja como si observara su vida en suspenso. No hubo palabras al principio. Luego, semanas después, aceptó comer con una cuchara nueva. No era igual, claro que no lo era, pero ya no dolía. Esa acción pequeña fue como abrir una rendija en su memoria. Por primera vez, dejó que algo distinto entrara. Martín vio que Elías tardó más en llevarse el primer bocado a la boca. Sus manos temblaron menos. Algo cambió en la rigidez del cuerpo. Desde entonces, en cada comida, la cuchara de resina quedó en su caja y la nueva dentro de su servilleta. Nadie hablaba del cambio, pero todos lo notaban. Algunos compañeros, intrigados, empezaron a dejar sus propias cucharas viejas junto a la caja, como si entendieran sin palabras. No hacía falta explicación. Algo silencioso se expandía, el valor de la memoria, el dolor de la pérdida, pero también la posibilidad de soltar sin olvidar. La cuchara rota ya no era dolor en su boca, sino un signo de lo que fue y de lo que aún era posible. En el centro de internamiento para adolescentes de Pachuca, la rutina tenía forma de reloj viejo. Todo pasaba siempre a la misma hora, con los mismos sonidos, los mismos silencios. Elías aprendió a moverse como un engrane más, sin ruido, sin pausa. Se levantaba cuando la luz del patio encendía, hacía su cama con precisión quirúrgica, bajaba al comedor en el mismo orden de pasos y regresaba al dormitorio con el cuerpo tenso, como si cada movimiento tuviera que ser aprobado por un juez invisible. No respondía a los custodios, no participaba en los talleres, no hablaba con los otros. Su silencio no era de rebeldía, era de protección. Había aprendido que la voz podía ser un arma contra uno mismo. Lo entendió la noche en que escuchó a su madre gritar tras la puerta, pidiéndoles que no se lo llevaran. Nadie la escuchó. Esa fue la última vez que vio su rostro. Desde entonces, cada palabra que no dijo era un intento de conservar ese recuerdo intacto. La cuchara, en cambio, fue su forma de hablar, sin emitir sonido. Cuando Martín comenzó a visitarlos con más frecuencia, muchos chicos lo veían como una molestia o una curiosidad. Pero Elías empezó a notar que él no hablaba para llenar el espacio. Se sentaba junto a ellos, a veces solo para dibujar o tomar nota de cosas que nadie más observaba. Fue el primero que notó que a Elías le temblaba la pierna izquierda cada vez que alguien gritaba cerca del comedor.
Fue el único que vio cómo sus dedos se crispaban si le tocaban la espalda sin aviso. Martín no lo interrogó. Trajo un cuaderno, uno sin líneas, con hojas gruesas, y lo dejó sobre su litera sin decir palabra. La tapa tenía una calcomanía de una luna rota. Al día siguiente apareció un dibujo. Era una casa con 3 platos sobre la mesa y una cuchara rota al centro. Martín no dijo nada. Nomás dejó una caja de lápices de colores y siguió con su rutina. Elías empezó a llenar el cuaderno poco a poco. Una calle de tierra, un ropero sin puerta, una mochila tirada. Nunca dibujaba personas. Hasta que un día, entre sombras grises, apareció una figura con rebozo que sostenía un sartén sobre el fuego. Era la primera vez que la memoria de su madre salía del silencio. Martín, con cuidado de no romper el hilo, propuso una actividad nueva: construir un pequeño mural para el comedor, hecho por todos. Los chicos rieron al principio. Lo tomaron como una excusa para evitar clases. Pero Elías pidió ser parte. No lo dijo. Lo escribió. En una hoja desprendida del cuaderno dejó 5 palabras. Quiero ayudar en el dibujo. Fue la primera frase escrita que entregó desde que ingresó al centro. El mural comenzó en una esquina del comedor. Un árbol sin hojas, un campo seco, un cielo color naranja oscuro. Los demás pintaban con brochazos gruesos, sin técnica, pero con fuerza. Elías pintaba como quien cose heridas. Lento, preciso, como si cada trazo fuera un paso hacia algo que todavía no entendía. En el centro del mural propuso una mesa con platos vacíos y una sola cuchara al centro. Nadie preguntó, todos lo aceptaron. Martín le ofreció mezclar los colores para darle vida al plástico viejo. Elías eligió un blanco opaco, casi gris, con una grieta color azul celeste atravesándolo. Era la forma en que su memoria representaba la pérdida, no como un agujero, sino como una línea que cambia el curso de todo. Una tarde, mientras limpiaban los pinceles, Martín le preguntó con voz baja: ¿y si un día pudieras volver a esa casa? Elías bajó la mirada. Por un instante pensó en la cocina, en el sonido del cuchillo contra la tabla, en la voz de su madre diciendo: «Ya está la sopa». Pero luego volvió a la realidad. Los muros altos del centro, las puertas con candados, el uniforme gris. «No hay casa», escribió en una servilleta. La tiraron. Fue la primera vez que alguien le confirmaba lo que muchos sospechaban. Su antigua vivienda, en un cerro cercano a Mineral de la Reforma, había sido demolida meses después de su ingreso al sistema. No hubo expediente, no hubo recuperación de objetos, solo la cuchara, y ahora ni eso. Lo que Martín no sabía, al menos no completamente, era que cada vez que Elías usaba la cuchara rota, se estaba sentando a esa mesa imaginaria, al lado de esa voz perdida. Por eso dolía tanto haberla dejado. Pero algo en él, desde que comenzó el mural, había cambiado de peso. Ahora su cuerpo no se cerraba por completo. Dormía con la cabeza sobre el brazo, ya no abrazado al pecho. En el taller, aceptaba pintar al lado de otros. Incluso sonrió una vez, cuando un chavo derramó pintura azul sobre el piso y resbaló como caricatura. Fue leve, pero fue real. Martín en silencio entendió. A veces no se necesita reconstruir lo perdido, sino darle un lugar digno en la memoria, y eso, en la vida de alguien como Elías, era ya una forma de redención. El comedor había cambiado. No en su estructura, ni en sus horarios estrictos, ni en las órdenes secas que marcaban el paso del día, sino en algo más invisible: el aire. Desde que el mural comenzó a crecer en la pared norte, los chicos empezaron a mirar el espacio de otra forma. Ya no era solo donde se tragaban los alimentos rápido, como si cada bocado fuera una cuenta regresiva para salir de ahí. Era también un sitio donde los trazos de su historia, de sus heridas, empezaban a colarse con forma y color.
Elías seguía comiendo en silencio, pero ya no solo. Había quienes se sentaban más cerca, no para hablar, sino para compartir el espacio de forma distinta. Uno de los más nuevos, un chavo de Veracruz llamado Alan, le preguntó un día si podía sentarse junto a él. Elías no respondió con palabras, solo movió la charola unos centímetros, como quien abre la puerta sin mirar. Martín observaba desde lejos. Había aprendido que con Elías cada gesto tenía un peso específico. Un centímetro, una pausa, un trazo. Todo era lenguaje. Elías había pegado en su litera una copia impresa del mural y junto a ella la cuchara restaurada. No en la caja, como antes, sino sobre una base de madera que había lijado él mismo durante el taller de carpintería. Cada mañana la limpiaba con un trozo de franela. No era devoción, era memoria. La trataba con respeto, como se trata a los muertos cuando se les recuerda sin culpa. Un día, durante la actividad de lectura, una trabajadora social llevó un libro sobre objetos que guardaban historias. Hablaban de cartas, llaves, bufandas, muñecos rotos. Cuando preguntaron si alguien tenía algo así, todos miraron a Elías. Él bajó la mirada, no dijo nada, pero esa noche, en su cuaderno, dibujó una caja abierta con cosas flotando, una cuchara, una trenza de cabello, un zapato pequeño, un vaso con leche. Martín entendió. Cada chico allí tenía algo parecido. Solo que Elías había tenido el valor o la necesidad de no soltarlo nunca. Las semanas pasaron. Algunos internos fueron liberados. Otros llegaron. Los voluntarios se turnaban. Pero Martín seguía. No como trabajador, como puente. Un martes por la tarde, Elías fue llamado a la oficina de dirección. Le informaron que había una nueva trabajadora del DIF revisando los antiguos expedientes y que su caso, olvidado por años, volvía a abrirse. Eso, en el sistema, podía significar muchas cosas, desde una reubicación hasta la posibilidad de ver a familiares. Elías sintió que el suelo se retraía bajo sus pies. Esa noche no durmió. En la mañana no bajó al comedor. Lo encontraron sentado en el rincón del dormitorio, con el cuaderno abierto y las manos temblorosas. No había dibujos, solo una línea escrita con lápiz. Si me sacan, ¿a dónde me voy sin ella? Era la pregunta que nadie quería hacer, porque nadie tenía respuesta. Cuando Martín llegó, lo encontró ahí mudo, con el cuerpo doblado sobre la litera. Se sentó a su lado, no intentó hablar. Sacó del bolsillo una pequeña hoja plastificada, una foto del mural terminado. «Esto viaja contigo, pase lo que pase», dijo en voz baja. Elías la tomó sin mirarlo. Al día siguiente recibió una visita inesperada, una mujer de cabello recogido y voz nerviosa. No era su madre. Era una tía lejana, hermana de su papá, que vivía en Ixmiquilpan. Nunca la había visto. Dijo que lo recordaba de bebé, que quería saber cómo estaba, que tal vez podría llevárselo. Elías no supo qué sentir. No era una promesa, era una posibilidad. Pero la posibilidad, para alguien que había aprendido a no esperar nada, era casi un castigo. Esa noche volvió al comedor cuando ya estaba vacío. Caminó hasta el mural. Tocó la parte donde había pintado la cuchara rota. Se quedó ahí un rato largo, con los dedos sobre la pintura seca. Luego regresó a su litera. Abrió el cuaderno. Dibujó un camino, largo, con piedras y espinas, pero al fondo una pequeña casa sin puertas. En el cielo, flotando, la cuchara, como una luna partida. Cuando Martín vio ese dibujo al día siguiente, no preguntó nada, nomás dijo: «Te toca decidir si ese camino lo caminas con miedo o con memoria». Elías no respondió, pero al día siguiente, durante el desayuno, usó otra cuchara. No fue accidental. La eligió. Era metálica, pesada, sin marcas.
Comió más lento. Alan se sentó junto a él. Le pasó una galleta de las que traía Martín. Elías la partió por la mitad. Compartirla fue su forma de decir, «Todavía estoy aquí». Ese gesto se volvió costumbre. Cada mañana, 2 mitades de galletas sobre la mesa. No se hablaban, pero el silencio ya no dolía. La cuchara restaurada permanecía sobre su base. Ya no se usaba, ya no necesitaba ser usada. Era recuerdo, y a veces eso bastaba para sostener el presente. El cambio no fue brusco ni evidente. No hubo lágrimas, ni discursos, ni abrazos de despedida. En el centro de internamiento para adolescentes de Pachuca, los movimientos eran siempre contenidos, como si la emoción estuviera prohibida por reglamento. Pero todos notaron cuando Elías Mateo Ávila Torres comenzó a preparar su salida. Lo hacía en gestos casi invisibles. Entregó su cuaderno de dibujos al área de arte, dobló sus pocas camisas con más cuidado que de costumbre, escribió en una hoja suelta una lista de cosas que no quería olvidar. En esa lista estaba la cuchara, el mural, la galleta partida, el cuaderno sin líneas, la servilleta donde escribió su primera frase. Martín lo acompañaba sin empujar. Sabía que para un joven como Elías, la libertad no era sinónimo de felicidad. Era incertidumbre. Era un abismo sin barandales. La trabajadora social le explicó que su tía no podía ofrecer mucho. Una habitación compartida con sus 2 hijos. Una casa de ladrillo sin repello en las afueras de Ixmiquilpan. Sin señal de celular, sin escuela cercana. Pero era familia, y eso, en el sistema, bastaba. Le ofrecieron talleres, seguimiento psicológico, becas. Elías escuchó sin comentar. Al final, nomás dijo, ¿puedo llevarme mi base de madera? Nadie se opuso. Empacó la cuchara restaurada con trapo suave, la colocó dentro de una caja junto al cuaderno y una copia del mural. No llevaba más que eso y una muda de ropa. La mañana de su partida no hubo ceremonia. Solo Alan, que le apretó el hombro antes de ir al comedor. Martín lo esperaba en la salida. Le extendió una pequeña libreta de tapas negras. «Para lo que venga», dijo. Elías la guardó en el bolsillo. No dijo gracias, pero sus ojos no estaban vacíos. El camino a Ixmiquilpan fue silencioso. El conductor del DIF puso la radio baja. Elías miró por la ventana, sin saber si lloraba por dentro o si ya no sabía hacerlo. Cuando llegaron, la tía lo abrazó con torpeza. Los primos lo observaron desde la puerta. La casa era más pequeña de lo que imaginaba. La habitación donde dormiría tenía una litera y un ventilador viejo. No había espacio para mucho, pero colocó su caja en una esquina con la cuchara sobre la tapa. Esa noche no durmió. Escuchaba los ruidos del campo, los perros lejanos, el zumbido de los focos, todo era ajeno. Al día siguiente, ayudó a cargar agua del pozo. La tía le pidió ir al mercado por tortillas. Lo hizo sin protestar. No conocía las calles, pero caminó. En la mochila llevaba la libreta de Martín. En una banca de la plaza, la abrió y dibujó la cuchara flotando sobre un plato vacío. Era su manera de anclarse. Los días pasaron lentos. No había escuela aún. No conocía a nadie. Pero cada tarde, después de ayudar con la cena, salía al patio trasero y escribía. A veces solo una palabra, a veces un recuerdo. Una tarde, su primo menor se acercó y le preguntó por qué guardaba una cuchara vieja. Elías dudó, luego dijo, «Era de mi mamá». No supo por qué usó el pasado, tal vez porque ya no la esperaba, tal vez porque había aprendido a dejarla ir sin dejar de recordarla. El primo no dijo nada, pero al día siguiente le regaló una caja de cartón pintada con crayones. «Para tus dibujos», le dijo. Era un gesto torpe, pero real. Elías la aceptó. Colocó dentro las hojas sueltas, el lápiz que Martín le regaló,
y una pequeña piedra que recogió del camino. La memoria, entendió, también se construía con lo que venía después. Un mes después, fue citado de nuevo en el centro de apoyo del DIF en Pachuca. Lo acompañó su tía. Martín estaba ahí, no como voluntario, sino como testigo. Lo abrazó con firmeza. «¿Cómo vas?», preguntó. Elías sacó su libreta. En una página había dibujado la casa de su tía, el pozo, la litera, y en una esquina la cuchara. Pero no estaba rota, era nueva. Martín lo miró sin hablar. No hacía falta. Al despedirse, Elías le entregó una hoja. Era una copia del primer dibujo que hizo del comedor. En la parte de atrás escribió: «Gracias por no preguntar cuando yo no podía responder». Martín lo guardó como quien recibe una promesa. De regreso a Ixmiquilpan, Elías miró el cielo por la ventanilla. No sabía qué vendría. Tal vez no habría grandes cambios. Tal vez seguiría comiendo en silencio, compartiendo tortillas con los primos, escribiendo frases que nadie leería. Pero ahora sabía algo. Lo que uno guarda, si se comparte con cuidado, puede dejar de doler. No se trataba de olvidar, se trataba de no vivir atado a lo que ya no está. La cuchara seguía con él, pero ahora era un recuerdo, no una cadena. Eso, en su mundo, era libertad, aunque nadie lo viera, aunque nadie aplaudiera. Aunque la redención llegara, como siempre, en silencio. El tiempo siguió avanzando, lento y pesado como las tardes sin sombra en Ixmiquilpan. Elías ya tenía 15 años y aprendía poco a poco a vivir en una casa donde nadie lo despertaba con un timbre metálico ni lo obligaba a formar filas rígidas antes de desayunar. Todavía mantenía gestos casi imperceptibles de su vida anterior. Dormía con los zapatos alineados al borde de la cama, doblaba las sábanas con meticulosidad y nunca dejaba un plato sucio en la mesa después de comer. La cuchara restaurada, que lo había acompañado desde el centro de internamiento, permanecía en un rincón de la habitación que compartía con sus primos, intacta sobre la caja que le regalaron, cubierta con una servilleta vieja. A veces la observaba desde lejos, como si fuera el retrato de alguien que ya no reconocía por completo. Ahora, en su rutina, había pequeñas novedades. Llevaba a sus primos más chicos a la escuela primaria, aprendió a lavar ropa a mano con su tía y empezó a salir al mercado cada miércoles por mandado. En esos recorridos solitarios observaba todo en silencio, pero ya no con miedo, sino con la curiosidad que durante años había permanecido encerrada en su pecho. Elías nunca volvió a mencionar su pasado, y su tía jamás preguntó más allá de lo necesario. Era como un acuerdo silencioso, una frontera que ambos entendían no debía cruzarse por respeto a la fragilidad con que él protegía su historia. Sin embargo, en las tardes, después de recoger la mesa y limpiar los platos, se sentaba en la pequeña banca del patio, sacaba la libreta negra que Martín le había regalado y dibujaba en secreto escenas simples de lo cotidiano. Una camioneta vieja estacionada en la calle, una mujer vendiendo pan dulce sobre una mesa de madera, un niño jugando con un trompo frente a una pared de ladrillos sin repello. Eran escenas sin nostalgia, dibujos que no intentaban reparar ni reconstruir nada, simplemente registrar la vida tal como la veía ahora. Una tarde, mientras regresaba del mercado, observó a un grupo de jóvenes reunidos junto a una cancha improvisada, hecha de tierra compactada y piedras pintadas como porterías. Miró desde lejos, sin atreverse a acercarse demasiado, hasta que uno de los chavos notó su presencia y le hizo una señal con la mano. «¿Quieres jugar o qué?», gritó el muchacho con sonrisa abierta, sin malicia. Elías dudó un segundo. Sintió la rigidez habitual en las piernas, esa tensión de quien aún no se permitía pertenecer. Pero algo dentro de él, algo muy sutil pero real, lo hizo dar un paso adelante.
Dejó la bolsa del mandado a un lado y se sumó al grupo. No sabía jugar bien, se tropezaba con facilidad, pero nadie parecía notarlo ni burlarse. Era como si llevara años allí, mezclado entre risas y polvo. Al regresar a casa, su tía lo observó desde la cocina y sonrió ligeramente sin decir nada, consciente del pequeño cambio que estaba presenciando. Esa noche, después de acostarse, Elías permaneció despierto largo rato. Sentía una mezcla rara, algo parecido a la alegría, pero también miedo a acostumbrarse, miedo a perder nuevamente lo que apenas comenzaba a valorar. Miró la cuchara en la oscuridad, ese objeto silencioso que le recordaba no solo la ausencia de su madre, sino la lucha interna que enfrentaba cada día para no hundirse en el vacío. Pero ahora era diferente. Ya no era algo que pesara, era solo un objeto, cargado de recuerdos, pero incapaz de dañarlo. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el mercado, se detuvo frente a un pequeño puesto improvisado que vendía utensilios para el hogar. Observó detenidamente una cuchara metálica, sencilla, brillante, sin marcas. Preguntó el precio con voz baja, insegura, y la compró con las monedas que su tía le daba semanalmente por ayudar en la casa. Guardó la cuchara nueva en el bolsillo trasero del pantalón y continuó su camino. Por primera vez sentía que elegía algo para él, no por necesidad, sino por deseo. Esa noche, durante la cena, sacó la cuchara nueva y comió despacio, sin evitar la mirada de sus primos ni de su tía. Nadie preguntó nada, nadie comentó. Era solo una cuchara, pero para él representaba algo mucho más poderoso. La elección consciente de dejar ir, de construir nuevos recuerdos. Al día siguiente, en silencio, colocó la cuchara restaurada dentro de la caja, bajo la tapa pintada por su primo, y guardó la caja debajo de su litera. Sabía que podía volver a abrirla cuando quisiera, pero también sabía que ya no necesitaría hacerlo. Había dejado atrás la necesidad de aferrarse al dolor. Ahora su memoria era libre. No había milagro ni una felicidad desbordante, simplemente una quietud distinta en su pecho. En el fondo, Elías sabía que siempre estaría marcado, que la cicatriz seguiría visible, pero que eso no significaba estar roto para siempre. Significaba haber sobrevivido. Y en su silencio habitual, que ya no era vacío, encontró la certeza de que podía continuar, tranquilo, sin ruido, pero entero, porque había comprendido algo profundo. A veces, dejar atrás no significa olvidar, sino permitirse vivir sin culpas aquello que todavía estaba por venir, y eso, para él, era suficiente redención. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.